Pleno Boulevard Fuerzas Armadas. ¡Ay, Dios mío! Un hombre está macaneando a otro. Lo tiene en el suelo, dándole unos brutales coscorrones. El hombre logra levantarse, pero el otro lo detona de un semejante patadón. En ese momento llegan agentes de la policía y apartan al que esté enardecido, que resultó ser el conductor de un turismo, y el macaneado, el conductor de un rapidito. A todos buenas tardes, gracias por informarse con Impacto VTV Meridiano de hoy miércoles 9 de julio. Va avanzando el tiempo, sin duda con una rapidez, por eso hay que aprovecharlo a cada momento. Usted tiene que estar concentrado porque el tiempo pasa volando. Lo que no le pasó volando realmente fue a estas personas que penosamente siguen haciendo este tipo de espectáculos en todas nuestras calles, carreteras, en fin. ¿Por qué? Todavía la pregunta es, ¿por qué la violencia sigue predominando en las calles como solución de presencia de los hondureños? Aunque haya una falta del otro, aunque necesite de alguna manera un estate quieto, mejor denúncielo. No hay necesidad de entrar en situaciones vergonzosas y aparte riesgosas. Muchas gracias por informarse con nosotros en Impacto VTV Meridiano. En nombre de todo el equipo de VTV, de Andrómeda Díaz y de su servidor Carlos Ramos, estamos listos para informarle a lo largo de esta hora. Bueno, penoso, vergonzoso realmente lo que pasa en nuestras carreteras, en donde la irracionalidad predomina y todo lo queremos solventar a golpes. Muestra de ello lo que ocurrió y fue captado, que ahora ya todo queda grabado. Ojo con lo que hace. Gracias a Dios llegó la policía y pudo haber llegado más porque estaba enardecida esta persona. Por favor, cambiémonos ya ese chip. Cambiemos de generar violencia en nuestro país, un país que requiere y necesita de paz. Andrómeda. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes a cada uno de nuestros televidentes. Qué gusto saludarles una vez más. Y como usted lo manifiesta, en reiteradas ocasiones hemos mostrado videos igual que este de las acciones que toman los hondureños para solventar sus problemas. Siempre lo decimos y no nos cansamos de repetírselo. La vía del diálogo es la correcta para solucionar cualquier conflicto que usted tenga, para evitar riesgos y escenas como estas que después se repiten en nuestros jóvenes y niños en el país. Trabajemos en una mejor sociedad. De esta manera le damos paso a nuestros titulares. Iniciamos informándole y vamos hasta la zona norte del país con la periodista Cintia López, que dialoga con miembros de la sociedad civil. Esto en relación a la negativa de las Fuerzas Armadas de Honduras de brindar seguridad en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Cintia, buenas tardes. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto VTV Meridiano. Tal como lo señalan, en este momento me acompaña Leonardo Pineda, representante de sociedad civil, para conocer pues su postura, su consideración en torno a la respuesta que ha dado las Fuerzas Armadas a la petición de la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral de brindar asistencia o protección a las instalaciones de la misma. Ha dicho la institución castrense que es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad. Bien, gracias por la entrevista. Sí, bueno, la Constitución establece que las Fuerzas Armadas son garantes de la alternabilidad en el poder y parte de ese proceso para garantizar la alternabilidad en el poder es que las elecciones se lleven a cabo. O sea, yo no sé por qué desentenderse de algo tan importante, tan vital, tan crucial para el pueblo hondureño como son las elecciones. O sea, sí debería, pero me extraña la respuesta. Hemos visto inclusive al señor comandante general sirviendo arroz chino en una protesta, pero eso no le corresponde tampoco a las Fuerzas Armadas, mas sin embargo sí lo hace. Entonces, ¿cuáles son los intereses? ¿Cuál es el grado de prioridad que puede tener una persona? O sea, me parece una respuesta realmente
con una falta de criterio en cuanto a decir cuáles son las prioridades de este país. En este momento, lo más importante es garantizar que el cronograma electoral se cumpla. Lo más importante en este momento es que hayan elecciones libres y transparentes, que se respete la ley, y creo que las Fuerzas Armadas deberían de colaborar en ese sentido. Ahora bien, ¿están expuestas las consejeras del Consejo Nacional Electoral, así como las instalaciones, a que se sigan siendo tomadas por colectivos de Libertad y Refundación, como se vio en días anteriores? Eso es un delito. Eso yo lo ponía en mis redes sociales hace poco. Eso es un delito, está estipulado en el Código Penal. Que cualquiera que interrumpa el cronograma electoral de manera intencional debería de ser sancionado por la ley, mas sin embargo no hemos visto ningún pronunciamiento tampoco del señor fiscal general o de a quien corresponda, pues, porque lejos de permitir, por ejemplo, el lunes, de que las compañías que iban a ofertar para el TREP entraran al Consejo Nacional Electoral, la misma policía las retiró del Consejo Nacional Electoral. O sea, eso violenta la ley, eso violenta porque hay un cronograma electoral establecido y la ley estipula con toda claridad que cualquiera que interrumpa el cronograma electoral está cometiendo un delito. Entonces, obviamente sí, preocupa muchísimo que no son eventos aislados tampoco. Ya vimos este evento el lunes, ¿verdad?, de este colectivo de Libre que no permitió el ingreso de estas compañías al Consejo Nacional, pero también vimos ayer colectivos de Libre irrumpiendo o entrando o que se les permitió entrar al hemiciclo legislativo durante una audiencia seria, una audiencia donde se están tratando temas muy serios, ¿verdad? Muchísimas gracias al licenciado Leonardo Pineda, representante de Sociedad Civil. Escuchaba usted su criterio en relación a estos temas de relevancia electoral. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por esa importante información referente a este tema con lo suscitado de las Fuerzas Armadas. Y es que justamente a esta hora de la tarde nuestro compañero José Luis Castellano se encuentra al habla con vocería de la institución castrense, quienes han manifestado que se ha malinterpretado la respuesta por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto. Con usted, José Luis. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas tardes. En efecto, recientemente se dio a conocer esta carta enviada por parte del Consejo Nacional Electoral hacia lo que es las Fuerzas Armadas en apoyo precisamente por lo sucedido con algunos colectivos de Libre. En este momento me encuentro en compañía con el coronel Erwin Lara, quien es el jefe de Relaciones Públicas, para consultarle, coronel, con esta situación o petición, mejor dicho, que ha realizado el Consejo Nacional Electoral, ¿qué responde por parte de las Fuerzas Armadas? Buenas tardes. Muy bien, el día de ayer se envió un oficio a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, a la abogada Coseta López, donde se le daba respuesta al oficio que ellos mandaron el día lunes solicitando seguridad en lo que es la cercanía del CNE. En esta carta se le explican los fundamentos legales bajo los cuales está instituido y las responsabilidades que tienen las Fuerzas Armadas en cuanto a lo que son las operaciones de seguridad. Se le explica de que cuando hay una manifestación de cualquier tipo es responsabilidad de la Secretaría de Seguridad la ejecución de operaciones para asegurar la vida de la gente, tanto que anda manifestando como la gente que deambula en el sector. Y se le citan los artículos donde establece la Constitución de la República y la Ley de Policía y Convivencia Social, donde dice cuál es la atribución de la policía en este caso. Y se le explica que el canal a seguir, la solicitud debería ser dirigida hacia la Secretaría de Seguridad. Muy bien, el artículo 274 de la Constitución nos dice a las Fuerzas Armadas que a solicitud de un ente del Estado se le tiene que dar colaboración. Esta colaboración, lógicamente, se llega a un análisis para ver la solicitud y ver qué potestades tiene las Fuerzas Armadas y qué potestades no tiene. En este caso, el CNE ha solicitado seguridad y tenemos seguridad en las instalaciones que ellos tienen para el acceso, para la seguridad de la vida de las personas que están dentro y de los materiales y equipos, que no vaya a suceder nada raro. Lo que respecta a la calle, ¿verdad?, fuera, enfrente del CNE, ya es responsabilidad de otros organismos y nosotros solamente en la nota se le está aclarando a ella cuál es la situación según la ley, la Constitución y las leyes que existen. No como una malinterpretación que se está dando por parte de medios y que dicen Fuerzas Armadas está lavando las manos.
No, nosotros tenemos nuestras responsabilidades que nos atribuye la Constitución y es lo que le estamos aclarando y al mismo tiempo le decimos quién tiene la potestad para apoyarla en esa solicitud que ella está haciendo. ¿Será por el hecho de que es de conocimiento que las Fuerzas Armadas toman un papel bastante importante en las elecciones y con el Consejo Nacional Electoral que existe este tipo de confusión, coronel? Sí, tal vez por ese aspecto, pero más parece una confusión dirigida, ¿verdad? Porque sabemos todos que nosotros pasamos a disposición de ellos un mes antes de las elecciones para lo que es toda la ejecución de las elecciones generales y las atribuciones normales están ahorita claramente detalladas en lo que nosotros le contestamos a ellos. ¿Se ha querido generar como un tema mediático esta respuesta por parte de la institución? Sí, está siendo manipulada, ¿verdad? Y por ciertos medios de comunicación pensamos que es que no le entienden, ¿verdad? Y por eso estamos aclarándole cuál es la función de cada una de las instituciones del Estado. Perfecto, muchísimas gracias. El coronel Erwin Lara, quien es el jefe de Relaciones Públicas de las Fuerzas Armadas, en aclaratoria precisamente la respuesta que se dio por parte de la institución ante la petición que realizó el Consejo Nacional Electoral. Este es mi reporte hasta ahora, compañeros. Con ustedes. Gracias, José Luis. Y como un zafarrancho, sectores han catalogado las acciones registradas en el Congreso Nacional luego de la comparecencia de los concejales, una situación que desde el oficialismo afirman no es justificable. Sin embargo, es el resultado de la continua falta de claridad sobre el proceso electoral. Gabriela Plata nos amplía la información. Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros. En este momento nos encontramos dialogando con el diputado del Partido Libertad y Refundación, Obed López, ante esto que ha ocurrido en las últimas horas desde el hemiciclo legislativo. ¿Cómo podríamos tipificarlo y bueno, las diversas reacciones? Bueno, nosotros ayer teníamos una sesión, una convocatoria que se hizo a las comisionadas y los comisionados del Consejo Nacional Electoral con el fin de escuchar el programa, cómo iba el cronograma electoral y que nos explicaran sobre esta situación en la cual no estamos de acuerdo. Los partidos políticos estamos en desacuerdo, que es este nuevo organismo que ellos están imponiendo de poner a alguien a verificar las actas. ¿Escenarios de violencia es justificable? Por supuesto que no. Fueron los violentos, fueron ellos, los que agredieron fueron ellos. Nosotros estábamos ahí escuchando muy cómodamente. Nosotros escuchamos con toda claridad a Cosette López, pero cuando le tocaba el turno a Marlon Ochoa, ellos agredieron, buscando de pretexto que habían 10 personas observando desde platea la sesión, que es un derecho que tiene el pueblo hondureño de estar observando las sesiones. Claro, en un número reducido, solo eran 10. La bancada liberal y nacionalista eran 70. Con 10 personas pusieron nerviosos a 70. Y esos 70 fueron a agredir a Marlon Ochoa. Eso fue lo que pasó anoche, lastimosamente, donde se quebraron escritorios por parte de la bancada liberal y nacionalista, donde quebraron computadoras, donde insultaron a Marlon Ochoa, donde le tiraron agua y donde lo atacaron física y verbalmente. Línea, es importante señalar, Obed, prácticamente una situación que muchos han condenado viniendo desde este poder del Estado sumamente importante en regir la justicia en el país y asimismo las legislaciones. Prácticamente, ¿qué mensaje esto deja para la población hondureña? ¿Cómo se sienten ustedes? Nosotros esperamos que lleguemos a un diálogo. Es urgente un diálogo. Necesitamos ponernos de acuerdo nuevamente, pero con la ley en una mano y con la otra en el corazón para hacer elecciones limpias y transparentes. Eso es lo que queremos, pero no podemos aceptar un mecanismo que les funcionó en el 2017 y con el cual hicieron el fraude, y eso no lo vamos a permitir. Y el derecho a la protesta es un derecho legítimo. Vamos a seguir protestando para que existan elecciones limpias y transparentes en Honduras. Gracias, le agradecemos, diputado. Bueno, compañeros, las reacciones por parte del sector oficialista en el país tras estos hechos ocurridos en las últimas horas y los escenarios de violencia que se figuraron entre los congresistas. Nuestro informe a esta hora, regreso con ustedes hacia los estudios centrales.
Y siguiendo con más información a esta hora de la tarde, le damos a conocer que ante los penosos actos acaecidos dentro del Congreso Nacional, sectores y representantes de sociedad civil en la zona norte aseguran que esto evidencia una debilidad de los tres partidos políticos mayoritarios que no concuerda con los intereses del país. Este Congreso Nacional definitivamente ha sido un fiasco completo y obviamente eso viene desde la manera en que está siendo dirigido, ¿verdad? Que ha sido una payasada total, y perdone que se lo diga, ha sido una payasada total. Confiamos, ¿verdad?, que se aprendan de los errores. Lo que hemos visto desde el 9 de marzo, lo que vimos antier con el bloqueo de las personas que iban a presentar los sistemas para el conteo de votos, y lo del Congreso Nacional son cosas que no deben ocurrir, por las cuales se debería pedir disculpas y sobre todo se debería actuar con la seriedad del caso y sancionar a las personas que son responsables de estos espacios. Y tras las acciones ocurridas ayer por parte de colectivos de Libre hacia los consejeros del Consejo Nacional Electoral y algunos miembros del Partido Liberal, la oposición reacciona y cuestiona dichos ataques que al final aportan un desequilibrio político previo a las elecciones generales del 30 de noviembre. Realmente esto es lamentable que tengamos y sigamos con este circo por parte del gobierno actual. Libertad y Refundación es un gobierno que se cae a pedazos y cada día que pasa lo demuestran más. El día de ayer ocurrieron los hechos y amedrentaron a nuestras consejeras, prácticamente le pusieron, como dicen, una emboscada a nuestras consejeras, poniendo en riesgo su vida, poniendo en riesgo la democracia de este país. Mire, el día anterior ellos mandaron colectivos, le dijeron: miren, vayan a una actividad, es una marcha. Y ellos lo que hicieron fue ir a intimidar a las empresas que iban a ofertar el tema del TREP, pero ellos ni sabían en lo que andaban. Ahí se vio en todos los medios de comunicación, esa gente ni sabía en lo que andaba, porque lógicamente fueron pagados para que puedan amedrentar el proceso de licitación. Y el día de ayer, por instrucciones de Mel Zelaya al presidente del Congreso, al familión, dejaron entrar a los colectivos de Libre, y precisamente en la participación de nuestra consejera fue cuando se armó el zafarrancho y los colectivos de Libre fueron a intimidar y fueron a darle esta emboscada a nuestras consejeras. ¿Podrán haber elecciones con estas acciones que estamos viendo, Kevin? Libertad y Refundación quiere generar esa inestabilidad, esa incertidumbre y ese miedo al pueblo hondureño para que no existan elecciones, porque saben que ellos están perdidos, ellos están acabados. Y es que ante los constantes conflictos que se desarrollan dentro del Congreso Nacional, el diputado del Partido Libertad y Refundación, Marco Eliud Girón, asegura que es urgente que los principales líderes de los tres partidos políticos se sienten a dialogar para conseguir consensos que eviten los conflictos en el hemiciclo legislativo. Este tipo de zafarrancho en el Congreso Nacional, aunque esto ocurre en todos los países del mundo, desde países desarrollados de primer mundo, también ocurre, más la afectación es a lo interno de Honduras. Lo que proponemos dentro de Libertad y Refundación es un gran diálogo nacional entre los líderes de los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos, los coordinadores de los partidos políticos y de los candidatos, para ponerse de acuerdo. Si ellos se ponen de acuerdo, eso se va a ver reflejado, esos acuerdos dentro del Congreso Nacional, como fuera del Congreso Nacional y en el Consejo Nacional Electoral. O sea, la falta de consenso es el problema, Pedro. Sí, el coordinador del Libre, Manuel Zelaya Rosales, ha hecho un llamado a un diálogo entre las fuerzas políticas. Ya estas crisis han sucedido antes, desde la década de los 80, en los 90, y solo la del 2009 no llegó a llegar a acuerdos y hubo un golpe de Estado que nos trajo tragedias, la instalación de un narcorrégimen, nos convirtieron en el país sin guerra más violento del mundo, migraciones masivas hacia Estados Unidos. Y las recientes confrontaciones entre los congresistas desestiman la desconfianza en la población en el próximo proceso electoral, cuestionan algunos analistas. Si se sigue administrando desconfianza, si se sigue generando esa división, al final va a incidir negativamente en la psicología del pueblo hondureño para el próximo proceso electoral, y lo que va a ocurrir es que, lo que va a pasar es que
el que va a ganar va a ser el abstencionismo en el próximo proceso electoral, y eso es sumamente negativo, porque si hay abstencionismo van a llegar presidentes sumamente débiles sin respaldo popular. Entre tanto, el gerente de la empresa encuestadora Macrodato asegura que el actual gobierno ha caído en popularidad a cerca de 8 puntos y los actos de corrupción son los que más lo han afectado. El tema de incertidumbre sigue siendo muy alto. Obviamente el impacto que se tenía al término de mayo en relación al ataque en cuanto a la lucha de clases, poniendo sobre la mesa una pelea entre ricos y pobres, atacando a las 10 familias y a los 25 grupos financieros del país, sí tuvo un efecto, ¿no? Sobre todo marcado en una parte de la población que se autopercibe pobre. Pero el caso, después del 15 al 20 de junio, sobre los temas relacionados a los supuestos actos de corrupción, golpearon nuevamente al gobierno, es decir, ha perdido parcialmente una nueva batalla. ¿En cuánto ha sido esta baja que ha tenido? Puedo decir que más o menos entre 8 y 9 puntos porcentuales. Es grande esa, ¿verdad? Claramente. O sea, ¿hay descontento de la población? Mire, el descontento de la población empezó a marcarse a partir de marzo de 2022 y llegó a su peor momento en septiembre del año 2024. Es decir, que el descontento social de parte de la población se ve marcado en que en algunos momentos 8 de cada 10 hondureños están totalmente molestos, enojados, con ira inclusive con este gobierno y sobre todo con la forma de gestionar en el Ejecutivo. Y cambiamos de tema y nos vamos hasta la zona norte con Cristina Escobar, ya que algunos campesinos y algunos miembros de organizaciones están señalando que han sido falsificadas algunas pruebas y han sido reprimidos por el gobierno, justamente esto en tema de tierras. Cristina, con usted. Así es, licenciado, tal como la apunta, pues a esta hora estamos desde los comisionados de derechos humanos aquí en San Pedro Sula, junto, a gran parte de los pobladores de los Bajos de la Limas y también el abogado Farabundo Murillo para que nos dé más detalles sobre esta denuncia de estos campesinos que están siendo ultrajados prácticamente por la Policía Nacional y otras autoridades. Sí, de hecho, el día de hoy ya el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, a través de su agente de turno, ha logrado verificar de forma preliminar que se está sucediendo un abuso denominado ahí colectivo, ¿verdad? Hay una serie de violaciones de derechos humanos que se están haciendo a una comunidad compuesta más o menos como entre 5 a 7 mil personas. Básicamente la denuncia la están presentando 3 empresas campesinas que tienen cerca de un año de estar siendo víctimas de violencia, de detenciones ilegales, de implantación de medios de prueba, a cargo de varias unidades que operan en temas de justicia, fundamentalmente o básicamente la Policía Nacional Preventiva de La Lima y de la Ciudad del Progreso y Oro. Igualmente la Policía Militar del Orden Público y la Dirección Policial de Investigación, una unidad de la Dirección Policial de Investigaciones de acá de la ciudad. Hoy se ha presentado una denuncia y se ha acompañado a esta denuncia alrededor de 7 denuncias más que ya están presentadas ante el Ministerio Público, ante la Dirección de Asuntos Disciplinarios de la Policía, y pues el comisionado a partir de hoy pues tomará bajo su rienda la investigación y acudirá a las instituciones a las cuales ya se ha denunciado a estos policías que en contubernio o en alianza con un terrateniente del sector pretenden desalojar a estas familias que están siendo beneficiadas en la actualidad por la ley de reforma agraria. Ellos son productores de palma africana y pues ahí hay un poderoso terrateniente, una familia de terratenientes poderosos de apellido López que se les ha acreditado que pertenecen a un grupo irregular. Se ha determinado la existencia de armas de todo tipo en la vivienda de estos señores y hoy pues los vecinos de la aldea La Protección, Tibombo, Manacalito y otras aldeas pues han sido escuchados de viva voz por los agentes
que a cargo tiene el Comisionado Nacional de Derechos Humanos aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Muy bien, también vamos rápidamente a conversar con uno de los afectados. Bueno, usted ha sido, pues sus hijos también ya atrapados, capturados por la policía, diciendo que son personas miembros de estructuras criminales. Sí, así es el decir de ellos. Pues ya días había caído uno, ellos me lo fueron a sacar. Pues el domingo llegaron otra vez, volvieron a buscarlo otra vez, lo andan persiguiendo y él no debe nada. Hace 3 meses fueron y me llevaron el otro hijo, está preso. Y entonces yo pido que cuando ellos llegan, yo les pido, ¿cómo se llama? Prueba, una denuncia, que me enseñen las denuncias que ellos llevan contra mi casa para irse a meter de un solo, a patear las puertas, se meten de un solo. Entonces yo les pido denuncias, que lleven la nota, pues. Y es que usted ha mencionado que les ponen hasta armas que ni conocen. Sí, a mi hijo, el que lo agarraron, ya tiene 3 meses de estar preso. Ellos le pusieron armas que ni nunca en la vida las hemos visto esas armas. Cuando ellos lo llevaron, lo sacaron solo con la ropita que él estaba durmiendo, lo sacaron del cuarto y se lo llevaron. Y allá le pusieron armas, de esas armas de bajar aviones y unas granadas, no sé qué otras armas les pusieron ahí. De mi hijo no conoce esas armas. Él es inocente de todo de lo que lo acusan. Entonces yo quiero justicia porque esos policías, ellos entran como Pedro por su casa. El domingo llegaron a las 7 de la mañana. Me agredieron quitándome el teléfono porque yo los iba a grabar, los tenía grabados. Entonces se bajaron del carro. Cuando ellos están montando el carro para irse, yo los grabé. Entonces como ellos miraron, se bajaron del carro a quitarme el teléfono, me agredieron, me agarraron de las manos. Entonces vino mi hija, ella se metió a apartarlos. Entonces vine yo, entonces me dijeron ellos que escondía. No escondo nada, yo soy una hija de Dios, le dije yo así, porque andaba un flaco ahí, andaba un flaco de Frenillo, que se me olvida el nombre, cómo se llama, pero entonces vine yo, le digo, si no me sueltan el teléfono, yo lo voy a denunciar, les dije yo hacia ellos. Entonces, porque esto es una falta de respeto, les digo, porque ustedes no traen una orden de venirse a meter aquí en mi casa. Entonces dijeron que ellos podían entrar a la hora que ellos quisieran a la casa. Bueno, estas son las palabras, gracias, porque pues eso es lo que está sucediendo aquí en la zona norte, pues esta denuncia que las autoridades policiales están realizando este tipo de acciones a todos estos campesinos en la zona baja de La Lima. Con esta información retornamos a estudios y vamos a una pausa. Gracias por continuar informándose con nosotros en Impacto VTV Edición en Meridiano y siguiendo con más noticias. Según el reciente censo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia SENAF, más del 50% de los niños en el país que se encuentran en casas hogares no tienen acceso a personas de atención suficiente. Nuestra compañera Gabriela Plata a esta hora de la tarde nos amplía más los detalles con usted, Gabriela. Así es, muchas gracias, compañeros. Un placer saludarles. En este momento nos encontramos dialogando con Lisette Cuello, quien es ministra de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, en relación a estos datos que ha arrojado este censo nacional, donde se estima que más del 50% de estos centros, o mejor dicho, casas hogares, no cuentan con el personal para poder albergar al menos a estos 4.000 niños. Si nos brinda más detalles acerca del alcance de los mismos. Muy buenas. Muy buenas, gracias. Efectivamente, ese es uno de los resultados importantes de este primer censo a nivel nacional. No es solamente conocer las instalaciones físicas, sino, y muy importante, los servicios que se brinda. Quiero decirle que en la mayoría, pues, las condiciones de servicio son adecuadas. Podrían ser mejores, pero entendemos en un contexto macroeconómico y social que eso es bien difícil, incluso dentro de la misma familia. Una de las situaciones observadas es efectivamente que no todas cuentan con todo el personal calificado, pero aquí es de donde partimos a un proceso de fortalecimiento institucional, porque no se trata de tener cientos y cientos de profesionales, porque el modelo ideal debe parecerse a lo que es una familia. Quiere decir, según estándares internacionales, que un hogar no debería tener más de 40 niños y niñas. Por el
antecedente histórico por las situaciones de vulneración de derechos, por las condiciones de pobreza, hoy día hay centros que tienen mucho más cantidad que esto. Pero estamos iniciando, le reitero, y esa es la base, un proceso de generación de capacidades que brinden a los hogares la capacidad de responder a un número apropiado de niños y niñas y, por supuesto, vuelvo, y es importante entender la palabra proceso, porque no es de un día para otro que vamos a cambiar todo este contexto, pero sí tenemos el compromiso como Secretaría de caminar hacia una institucionalidad con responsabilidad y de protección a los niños y las niñas. Es importante que enfatizar que gran parte de estos infantes que han sido muchas veces pues víctimas de la violencia se ven prácticamente pues atendidos en estos centros. Se mencionaba un dato muy importante y es que el 41% de los mismos no cuentan con un especialista o mejor dicho un profesional de la salud mental. Mire, y no solo en los centros, es que en realidad en todo el contexto nacional y hacemos el llamado, necesitamos muchos trabajadores sociales que son los únicos con capacidad de hacer diagnósticos socioeconómicos acreditados, digamos, personal de salud, psicólogos con especialidad clínica infantil. Necesitamos desarrollar a nivel de las universidades más profesionales. Y además es una realidad que estamos enfrentando, ya lo hemos planteado. Muchas gracias, le agradecemos, ministra. Bueno, compañeros, las diversas reacciones en relación a este informe, este censo que ya ha arrojado los primeros datos sobre la situación de los niños en el país y asimismo el desembolso que ya ha comenzado a realizarse en estas casas hogares donde lastimosamente gran parte de las mismas presentan diversas falencias. Con este informe regreso con ustedes hasta los estudios centrales. Y problemas de tuberías de aguas negras está afectando en gran medida a una vivienda en el sector del barrio Morazán en la capital. Su propietario clama por ayuda a la alcaldía municipal, ya que aseguran que no tiene para dónde ir. Walter Pérez nos tiene esta denuncia. Walter. Muchas gracias, compañeros. En efecto, ubicados desde el barrio Morazán, atendiendo una denuncia de doña Regina Escoto. Bueno, está preocupada ya que este problema de esta caja de aguas negras o de qué, de doña Regina, le está afectando en el interior de su vivienda. Son aguas negras porque cuando llueve, cuando se desborda, viene a dar todo aquí, toda suciedad. Pura el agua y cae ahí. Todo eso. Ahora bien, si nos permite el ingreso, miramos que hay algunas paredes que prácticamente están por ceder ya. Ya afuera, no sé si notó que se cayó la... Bueno, vamos a ingresar así rápidamente. Si me ayuda Elvis, por favor, vamos a ingresar rápidamente para mostrarle el interior de esta vivienda aquí en el sector del barrio Morazán. Nos comentaba doña Regina que son 11 personas las que viven aquí, doña Regina, y no tienen a dónde irse ustedes. Sí. Miren, compañeros. Casa propia. Este es el escenario de la vivienda de doña Regina. Según se nos ha informado, ya vinieron algunas autoridades, pero ¿en qué han quedado, doña Regina? Porque no les han dado una respuesta muy clara. Mire, ya hace, creo que tengo la denuncia, pero no he visto la fecha, creo que más de 2 años ya. ¿Y qué fue lo que le dijeron las autoridades? Ayer vinieron las autoridades, ¿qué fue lo que le dijeron? No le competía a Copeco, sino que a la alcaldía. Entonces luego mandaron un ingeniero, él solo vino a tomar fotos y eso fue todo, ahí quedó todo. Solo con fotos, no más. Y ese siempre se arruina, solo le vienen a tirar el asfalto. Todo. ¿Y qué provocó, doña Regina, que se diera esta pared? ¿Qué fue lo que provocó? Es que mire, toda el agua de la caja esa, porque creo que los tubos están rotos, son tubos de años, entonces todo eso pasa por bajo de la casa. Y eso es lo que está haciendo que la casa se hunda y se esté rajando toda. Que se estén debilitando las paredes. Miren qué tremendo, compañeros. Recalcamos a las autoridades que nos sintonizan a esta hora, al señor alcalde Jorge Aldana. Si tiene personal sintonizando BTV a esta hora, poder apoyar a esta familia de doña Regina, recalcamos, en el barrio Morazán. Nuevamente el llamado a las autoridades, doña Regina, para que la puedan ubicar. Sí,
barrio Morazán, calle Las Acacias, Segunda Avenida. ¿Le hace el llamado al señor alcalde si lo está mirando? Fíjese que yo quisiera más que todo, ¿verdad?, hacerle un llamado al gobierno, porque la verdad que el problema radica allí en la calle. Todas esas aguas negras, desagües y todo eso pasa por bajo de mi casa. Allá salen allá abajo. Podemos ir abajo donde se ven las paredes que ya están cediendo y que en cualquier momento se puede venir esta casa abajo. Es tremendo, ahí está claro el mensaje de doña Regina. Mucho ojo a las autoridades con este importante contacto, compañero, y que esperemos se le pueda dar una respuesta a esta ciudadana junto a mi compañero Elvis Zambrano con ustedes. Y al cierre, Andrómeda, de esta emisión, queremos informarles que, bueno, también hay zozobra y preocupación, dado de que no hay arreglos todavía en el Consejo Nacional Electoral. Justamente hoy se había convocado al Pleno una reunión. Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa ha dicho que no va a asistir. Esto en rueda de prensa hace unos minutos. Para impedir que la votación se pudiera dar. Yo pienso que hay que darle nivel y prestigio a esta institución. No vamos a poder lograr tener elecciones transparentes o elecciones con algo de credibilidad o algo de confianza si las discusiones se rebajan, así como se rebajó el día de ayer la consejera López, o sea, yéndose a lo más vulgar de la discusión. Aquí estamos hablando de lo más sagrado que tiene una patria, que es su democracia, que es la soberanía. Bueno, complicada situación, Andrómeda. Así es, Carlos, y es que justamente pues por lo suscitado ayer, el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, suspendió la sesión legislativa misma que quedaría para este día, donde Marlon Ochoa ha dado a conocer que no participará de la misma. Ahora habrá que esperar cuál es la respuesta por parte de las dos concejales del Consejo Nacional Electoral mediante esta postura de Marlon Ochoa, y queda evidenciado que continúan estas discusiones a lo interno dentro de este órgano tan importante que tiene que garantizar las elecciones para el 30 de noviembre. Claro, la sesión o la reunión que tenían previsto, Andrómeda y amigo televidente, era entre los consejeros. O sea, fue convocada por la presidenta o la quien dirige en este caso el Consejo Nacional Electoral, y él ha dicho rotundamente que no asiste. El problema es que mientras no exista diálogo, difícilmente vamos a poder salir de este pantano en el que se encuentra el órgano electoral fundamental para el desarrollo del proceso electoral del 30 de noviembre. Andrómeda, mañana nos vemos. Nos despedimos. Gracias por su fiel sintonía. Esperamos que tenga una excelente tarde. Con permiso.